Buenas tardes. ¿Se escucha bien? Sí, profe. Sí, bueno. Bien, bueno, vamos a comenzar con el tema que corresponde básicamente a la década del 90 y en particular a lo que se conoce, habitualmente se llama el periodo menemista. ¿Sí? Obviamente coincide esto con los dos gobiernos de Menem, pero nuestra idea es extenderlo también un poquito más y llegar hasta el 2001, ¿verdad? Es decir, tomar los años de gobierno, los 2 años de gobierno de la Rúa para dejar planteada la crisis de 2001, ¿sí? Que es un poco el tema que sigue más adelante. Bueno, en relación a la década del 90, a ver, yo les planteo algunos aspectos generales y después vamos trabajando uno por uno. ¿Sí? Los que podamos ver hoy, los vemos hoy. Los que queden, los terminarán de ver con Sergio el próximo jueves. ¿Sí? Nos estaría quedando la semana que viene, nada más porque ya después la otra, el lunes 14 haríamos un repaso general y después el jueves 17 es el día del examen. Que les confirmo, el examen va a ser en Avellaneda. Hasta ahora sospechábamos que iba a ser ahí, pero hoy justamente hace un rato nos llega la información de que el examen va a ser en la sede de Avellaneda esta vez, no en la Paternal, no en Agronomía, ¿sí? En Avellaneda. El aula todavía no la tenemos, pero bueno, la confirmaremos en estos días o seguramente el mismo día del examen, en cartelera a la entrada, se nos asigna un aula, pero bueno, seguramente antes vamos a tener el dato y se los pasamos, pero ya sí pueden organizarse ese día o pensar ese día, teniendo en cuenta esto, ¿no? De que la sede va a ser Avellaneda. Supongo que quienes rinden exámenes de otras materias también tienen la confirmación de que la sede es Avellaneda, ¿no? Sería imposible, ¿no? O un terrible error de que tengan que rendir exámenes en 2 sedes diferentes el mismo día. Así que bueno, eso por un lado. Decía entonces, ahora yo les planteo diversos ejes temáticos, profundizamos en algunos y los que no los retoman el jueves. ¿Está? A ver, en primer lugar, lo que nosotros podemos decir en primera instancia respecto de este periodo, ¿no? Que abarca toda la década del 90 y que se extiende hasta 2001, ya podríamos decir que arranca en el 89, ¿no? Con el fin del gobierno de Alfonsín, con la salida abrupta, ¿no? y anticipada de Alfonsín, de su gobierno, y concluye con la crisis de diciembre de 2001. En primera instancia, este periodo se ubica en un contexto más general, es un subperíodo prácticamente dentro de un periodo mucho más amplio que nosotros en algún momento planteamos, y es el periodo que va desde el 76 hasta el 2001, justamente, ¿verdad? Lo que tenemos en la década del 90 es una profundización del modelo de la matriz económico-social que había empezado a conformarse durante la dictadura militar. Nosotros habíamos planteado que en el 76 se iniciaba un periodo caracterizado por la desindustrialización selectiva, la reprimarización de la economía y la valorización financiera. Bueno, en efecto, en la década del 90, cada una de estas lógicas se profundiza, se profundiza la lógica de la valorización financiera, se profundiza el proceso de desindustrialización selectiva y se profundiza este proceso de reprimarización de la economía argentina. Dijimos también que en el 76 el viejo Estado interventor, el viejo Estado intervencionista cedía el paso a un Estado
a un Estado neoliberal. Durante la década del 90, claramente, ¿no?, podemos percibir cómo se profundizan, ¿no?, yo diría hasta se consolidan el Estado neoliberal. Ahí tenemos dos leyes muy, muy importantes. Digo, la década del 90 arranca justamente con estas leyes. Son leyes que pueden servir muy bien para caracterizar todo este periodo, que son las leyes de emergencia económica y reforma del Estado, ¿no? Estas leyes, ambas leyes, allanaron el camino para gobernar, legislar por decreto, ¿no? Y fundamentalmente también hicieron posible la privatización de las empresas públicas. Antes, digamos una cosa, digamos que Menem en el 89, candidato del peronismo, en la campaña electoral proponía, digamos, tenía un discurso más en la línea histórica del peronismo, muy alejado de lo que después será la política implementada, ¿no? O sea, Menem va a implementar un conjunto de políticas económicas que de algún modo estaban en las antípodas de lo que el peronismo histórico solía proponer en Argentina, ¿verdad? Es decir, las políticas neoliberales en Argentina fundamentalmente se consolidan a partir de la gestión de un gobierno peronista, digamos, ¿no? Que sería una especie de contrasentido, porque bueno, se supone que, o se suponía, ¿no?, que el peronismo no adhería a este tipo de políticas. Pero bueno, eso hay que tenerlo en cuenta. Obviamente, Menem va a conservar el apoyo de buena parte del Partido Justicialista a pesar de este gran viraje, pero también a nivel social hay que decir que tiene que rearmar sus alianzas políticas. Lo que uno puede percibir claramente es que quienes habían sido sus opositores terminan siendo sus aliados después, ¿no?, una vez que comienza a desarrollar este plan. Y bueno, y pierde alguna parte de sus aliados, ¿no?, que pasarán a ser opositores. Entonces, retomando, las dos leyes más importantes, yo diría que signan todo el periodo, que lo caracterizan y lo condicionan, sobre todo lo condicionan, son estas dos leyes, de emergencia económica y reforma del Estado. Insisto, son leyes que, por un lado, le permiten al gobierno legislar, o sea, dictar leyes, otras leyes, de forma, sin consultar al Parlamento, eso quiero decir, a eso me refiero cuando digo por decreto. Y fundamentalmente privatizar las empresas públicas. Nosotros habíamos visto en el periodo anterior que se había avanzado en una especie de privatización periférica. O sea, se habían privatizado algunos fragmentos, sectores de empresas públicas, pero aquí en la década del 90 lo que tenemos es un plan muy ambicioso de privatización total de las principales empresas del Estado, empezando por los ferrocarriles, primero la de teléfono fue, ¿no?, después ferrocarriles, gas, electricidad, bueno, puertos, etcétera, digo, todas, YPF, después, bueno, se recuperó parcialmente. Digo, esto como primer paquete de medidas características del periodo. Luego también hay una política del gobierno tendiente a, hay las leyes emergencia económica y reforma del Estado. ¿Sí? Ley de emergencia económica y reforma del Estado. Ahí respondo una pregunta que hace una compañera. La otra política también característica del periodo tiene que ver con la subordinación de la justicia a los deseos del poder ejecutivo, digamos, ¿no? Algo que luego no se revierte demasiado. Para lo cual Menem amplía la Corte Suprema de Justicia, ¿no?, con el fin de conformar una Corte Suprema que avale su política, ¿sí? Es decir, compone una Corte Suprema, un poder judicial, ¿no?, un poder judicial que acompañe sus políticas, ¿no?, que no frene su proyecto, digamos, ¿no? Esto en buena medida porque, bueno, muchos
en su momento lo hicieron, plantearon la inconstitucionalidad de algunas leyes o de algunas políticas que se traducían después en leyes. Entonces, el control de la Corte Suprema era como un elemento fundamental para poder avanzar en este plan. Luego, dado que estas políticas generaron algún nivel de respuesta y un grado de oposición importante de una parte de la sociedad, el gobierno va a apelar a decretos de necesidad y urgencia, es decir, un gobierno que por lo general gobierna por decreto, como se dice, ¿no? Eso quiere decir que no toma en cuenta, no considera a los otros poderes, fundamentalmente en este caso al poder legislativo, ¿no? Y es otro rasgo de este gobierno. Después, en materia de derechos humanos, los primeros avances, mejor dicho, no fueron pocos, fueron importantes, pero fueron iniciales, del gobierno Alfonsín, sobre todo el juicio a las juntas militares. Luego vino la ley de obediencia de vida y de punto final y obediencia de vida, ¿no? Un poco Menem retoma esa línea, ¿no? Me refiero a las leyes de obediencia de vida y punto final, y directamente sanciona los indultos. O sea, termina de indultar a los comandantes que habían sido juzgados en el año 85, ¿no? El año del juicio a las juntas. Lo que genera obviamente la oposición de los organismos de derechos humanos y una importante desilusión en una parte grande de la sociedad, ¿no? Que si bien consideraba que no todos los militares habían sido juzgados, por lo menos los responsables directos sí, y tenían una pena. En cambio, las leyes de los indultos los libraban, los dejaban en libertad de vuelta, ¿no? O sea que su política en materia de derechos humanos básicamente consistió fue, digamos, a contramano de lo que proponían los organismos y benefició a los responsables directos del genocidio, de la dictadura. Después, en materia económica, algunas cosas obviamente se derivan de las dos leyes que yo comenté. Ahora vamos a retomar un poquito más en profundidad el tema económico, pero hay una política que atraviesa buena parte del periodo, que es clave para entender el periodo también, que va del 91 al 2001 justamente. En el 91, después de 2 años de gobierno, Menem, a través del ministro Domingo Cavallo, sanciona la ley de convertibilidad. La ley de convertibilidad establece una paridad fija entre el dólar y el peso, ¿no? O sea, un dólar, un peso. Y reduce drásticamente la inflación, y hay 10 años en la Argentina en donde prácticamente la inflación es muy baja. En todo caso, el mérito de la ley de convertibilidad fue bajar la inflación. El tema es que el costo que pagó la sociedad argentina por esa política fue muy alto. La política de convertibilidad fue de la mano de un endeudamiento externo extraordinario, fue de la mano de la destrucción del aparato productivo local, fue de la mano del desempleo, que llegó a tasas altísimas, a superar el 20%. Hasta podría decir que la ley de convertibilidad redujo la inflación al costo de destruir prácticamente la actividad productiva en la Argentina, ¿no? De hecho, un requisito para que la Argentina vuelva a tener algún grado de desarrollo económico más o menos importante fue salir de la ley de convertibilidad. Ahora, al mismo tiempo, eso no era una tarea sencilla. Esto explica en buena medida el colapso de 2001, ¿no? La crisis de 2001, la salida de la convertibilidad fue traumática, no fue para nada sencilla. Tengamos en cuenta de que una parte, ¿no? La parte de la sociedad que podía contar con ahorros, tenía ahorros que estaban dolarizados, es decir, uno había depositado pesos, pero supuestamente podía retirarlos como dólares. Después hubo un proceso de
especificación, ¿no? Entonces, una devaluación y una especificación, por lo tanto, las personas perdieron un montón de plata, sin hablar de que en un momento determinado los depósitos fueron confiscados de forma masiva. Así que bueno, eso lo vamos a ver después. Igual, como dato, ¿no? Dato muy importante, entonces, 10 años, del 91 al 2001, ley de convertibilidad, la política monetaria, además, que quedó subordinada a los movimientos de capitales internacionales. Digo, el Estado argentino perdió toda posibilidad de controlar su moneda, ¿verdad? En otro orden de cosas también hay que tener en cuenta que en el año 94 hay una crisis económica que arranca en México y que después impacta en toda la región. O sea que hay unos primeros años de la ley de convertibilidad que uno puede decir que aparentemente fueron de cierta prosperidad y de cierto crecimiento, pero fueron años que se extienden en todo caso del 91 al 94. Ya a partir del 95-96 hay claros signos de agotamiento, ¿no? de este modelo. Eso se conoció como el efecto tequila, ¿no? Porque la crisis económica arrancó en México. Y después, bueno, a nivel político, otro elemento importante a considerar del periodo es que a través de un acuerdo con el principal partido de la oposición, que era la Unión Cívica Radical, en ese momento el jefe máximo de la Unión Cívica Radical era Raúl Alfonsín, un acuerdo entre Alfonsín y Menem, el presidente Menem, se firma un pacto, que es el famoso Pacto de Olivos, y ese pacto es el que habilita una reforma de la Constitución en el año 94. O sea, como otro dato importante, es que en el 94 hay una convocatoria, una constituyente, una asamblea constituyente, y se reforma la Constitución, que introduce algunos cambios, entre otros la reelección del presidente, el acortamiento del periodo presidencial. Ustedes piensen que hasta Menem, de hecho el primer periodo de Menem fue de 6 años, y a partir de ahí los periodos presidenciales son de 4. Menem, de hecho, impulsa la reforma en buena medida para reelegir, para poder ser reelecto, ¿no? Pero también hay otras reformas en otros artículos, algunas más o menos importantes. Y bueno, y otro dato importante del periodo tiene que ver con esto que mencionábamos antes, ¿no? Con la profundización de la matriz de valorización financiera, con el endeudamiento externo. Ustedes piensen que cuando asume Menem la deuda argentina externa trepaba a 60.000 millones de dólares, 60 y pico de mil millones aproximadamente, y cuando termina el gobierno de la Rúa está en 140.000, digamos, más o menos. Es una variedad. El endeudamiento externo argentino durante todo el periodo no hizo más que acrecentarse. Al mismo tiempo hay una desindustrialización muy, muy importante. Es decir, las industrias que habían sobrevivido a la dictadura no pueden sobrevivir al gobierno de Menem. Y en paralelo, digo, como un efecto colateral también del proceso de desindustrialización, lo que yo les marcaba, altísimas tasas de desempleo, por un lado, pero también de precarización laboral, las dos cosas, ¿no? El desempleo en el sector formal, digamos, y un aumento de la informalidad, ¿no? Un aumento del trabajo sin derechos, del trabajo no registrado, de lo que se suele denominar mal trabajo negro, ¿no? Un dato que después conforma la sociedad argentina y después, con idas y vueltas, en lo esencial, esa situación no se modifica sustancialmente, quiero decir, nunca más se recupera. Se pueden recuperar algunos puestos de trabajo en el sector formal, pero como que la informalidad se convierte en un dato de la economía argentina, ¿no? Un dato muy fuerte de la economía argentina. Y ningún periodo de desarrollo económico, ningún momento, ¿no? Años consecutivos de desarrollo económico revierten esta situación. Esto como elementos generales del periodo, ¿no? En relación al régimen de acumulación basado en la valorización financiera, digamos, es un periodo en donde, por la propia lógica de la convertibilidad, digamos, necesidad de contar con respaldo en divisas
para sostener esa paridad cambiaria entre el peso y el dólar, bueno, obligaba al endeudamiento permanente. Entonces, por lo tanto, la dependencia financiera de Argentina en esos años fue muy grande. Ya había un grado importante de dependencia tecnológica que venía acrecentándose con los años, bueno, ahora se le suma la dependencia financiera. Y de alguna manera las decisiones económicas están condicionadas por las exigencias financieras. Entonces, junto a la ley de convertibilidad, que establecía este tipo de cambio fijo, esta paridad cambiaria entre el dólar y el peso, el gobierno impulsa una apertura comercial, indiscriminada también, con el fin de disciplinar a ciertos sectores privados. Eso va a hacer que un montón de empresas también se desaparezcan por su dificultad para competir. Y en cuanto a la reforma del Estado, lo que hay es un achicamiento del Estado, digamos, una pérdida del Estado de funciones, de roles, de atribuciones. Todo eso contribuye a una profundización de la desindustrialización. De hecho, las políticas de privatizaciones, privatizaciones de las empresas públicas, ¿no? Y otros sectores importantes de la economía, en realidad no hacen más que profundizar ese proceso de desindustrialización. Al mismo tiempo, esto hace que los sindicatos, que en la Argentina habían sido muy poderosos en la etapa anterior, comiencen a debilitarse. ¿No? Pues bueno, el propio desempleo, ¿no? El desempleo masivo, el desempleo a esa escala, hace que los sindicatos sean más débiles. Y junto a este cambio en el Estado, uno puede hablar de una política de desregulación, ¿no? De desregulación del Estado, quitar reglas, desregular es quitar reglas. La desregulación fue de la mano de la flexibilización laboral, o sea, de leyes de flexibilización laboral, que eran leyes que tendían a adaptar el trabajo a los requerimientos del capital, digo, ¿no? Concretamente es un recorte de los derechos laborales. Cuando se habla de flexibilización laboral, aunque la palabra suene muy técnica, en concreto la flexibilización laboral por lo general siempre consiste en lo mismo, siempre consiste en que al trabajo se le recorta algún derecho en beneficio del capital. Frente a estas políticas, un sector de la CGT va a ser integrado de alguna manera, digo, como que un sector de la CGT termina aceptando estas políticas, pero otro sector no, va a romper con la CGT y va a conformar a principios de la década del 90 la Central de los Trabajadores Argentinos, la CTA, digo, ¿no? Que va a ser una central sindical crítica de estas políticas, ¿no? Que va a oponerse directamente, va a ser uno de los sectores opositores al menemismo durante casi toda la década, ¿no? Entonces, digo, en este contexto es obvio que la participación de los salarios en el Producto Bruto Interno cada vez es más baja, ¿no? Que la riqueza se concentra en pocas manos. Muchos dicen que uno podría sintetizar, muchos autores plantean esto, muchos economistas, que la década del 90 es una década donde aumenta la concentración económica. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cada vez hay empresas más grandes, o sea, menos y más grandes, ¿no? Es una concentración económica. Es decir, hay unas pocas empresas gigantescas que controlan el mercado, que se imponen en el mercado, ¿no? Al mismo tiempo, digo, esa concentración del capital, ¿sí? Va de la mano de una extranjerización del capital. Digamos. Muchas de esas empresas, ¿no? Que pasan a controlar el mercado, a dominar el mercado, además son extranjeras. Dejan de ser, eran nacionales hasta ese momento y pasan a ser extranjeras. Una fuerte presencia del capital extranjero en sectores claves. Pero también hay que decir que la privatización de las empresas intervienen grupos económicos que las van a comprar, digamos, que van a recibir a cambio de las empresas títulos de la deuda, ¿no? Entonces, eso era muy ventajoso y al mismo tiempo también, durante un tiempo, quienes se hicieron cargo de esas empresas gozaron de una rentabilidad muy alta garantizada por el propio Estado, ¿no? Es decir, no es que al comprar una empresa
pública asumían algún riesgo. Y una empresa que por lo general estaba descapitalizada, que tenía muchos problemas, pero no es que eso fuera un problema para los grupos privados que las compraban, ¿verdad? Digo, los grupos privados rápidamente garantizaban, obtenían una rentabilidad, primero porque el Estado las vendía muy por debajo de su valor real, empresas que estaban subvaluadas por el propio Estado cuando las vendía. Luego, porque muchas veces el Estado cambiaba la empresa por deuda, por títulos de la deuda, y en otros casos porque a través de distintas políticas el Estado les garantizaba alguna tasa de rentabilidad, en otros casos porque directamente echaban a la mitad de los trabajadores, por ejemplo, o en otros casos porque además de eso aumentaban las tarifas, duplicaban el precio de las tarifas, o sea, por distintos momentos, por distintas políticas, por distintos motivos, estas empresas privadas ex estatales eran redituables para sus dueños y el servicio que prestaban tampoco se caracterizaba por ser óptimo, ¿no? Digo, en ese sentido, si el problema de las empresas públicas era que funcionaban mal, estas no van a funcionar, privatizadas no van a funcionar mucho mejor y al mismo tiempo el servicio se va a encarecer notoriamente. Entonces, digo, eso básicamente respecto de lo económico. No sé si querían comentar algo, preguntar algo antes de seguir con esto. ¿Se entiende? ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? ¿Algo que quieran comentar? ¿Se entiende? ¿Preguntas? ¿No quieren preguntar nada? Bueno, a ver. En cuanto al Estado, nosotros habíamos hablado, ¿no?, de regulación estatal, de la reforma del Estado. El Estado neoliberal que se consolida en esos años tiene como objetivo fundamental, ¿no?, fortalecer las ganancias de los sectores empresariales. Digamos, desregular la economía, la desregulación de la economía tenía como objetivo fundamental ese, ¿no?, fortalecer las ganancias de los sectores empresarios. Y en segundo lugar, bueno, se habla de un desmantelamiento del Estado. Ya desde mediados de la década del 70, ¿no?, las empresas públicas venían siendo objeto de un proceso de deterioro y de financiamiento. Venían funcionando mal, claramente, eso no hay duda. Ahora, ese mal funcionamiento fue utilizado por la clase dirigente en la década del 90, en particular por Menem, para justificar la privatización. A partir entonces de la consolidación de este Estado neoliberal, el Estado deja de controlar, y esto es lo más importante, deja de controlar la política económica. ¿Sí? O sea, el Estado deja de controlar la política monetaria, la política cambiaria, la política de tarifas, ¿sí?, la política de ingresos. Prácticamente el Estado no cumple funciones de regulación en la economía, simplemente conserva las funciones que tienen que ver con lo represivo. Entonces, bueno, la reforma del Estado, justamente, ¿no?, es la que habilita las privatizaciones, la que hace factible. Y también, digamos, es la que disuelve un montón de organismos reguladores de la economía argentina. Digo, muchos de estos organismos reguladores tienen una larga data. No sé si ustedes recordarán cuando hablamos en su momento de la década del 30 y la creación de las juntas reguladoras, ¿no? Bueno, por ejemplo, las juntas reguladoras desaparecen en la década del 90.
como estos, otros organismos también de regulación desaparecen. Y además, digo, lo que se desregula, digamos, fundamentalmente, digamos, no es que solamente, digamos, desaparecen organismos de regulación, ¿no? en cada sector de la economía, sino que principalmente lo que se desregula es el ingreso y el egreso del capital financiero. ¿Se entiende? Es decir, no hay control para el ingreso de los capitales extranjeros, no hay control para el egreso de los capitales extranjeros. Entonces, digamos, esto permite que el mecanismo de la valorización financiera, que ya se había hecho presente en la década del 70, durante la dictadura, con la política de Martínez de Oz, bueno, esa política misma que había empezado allí se empieza a profundizar y mucho en la década del 90, en donde, por ejemplo, digo, me refiero al mecanismo de la valorización financiera, ¿no? La profundización de la valorización financiera, donde el capital privado, por ejemplo, puede tomar deudas en el mercado internacional y utilizar esos capitales en el circuito financiero local, digamos, ¿no? O sea, que toma créditos en el exterior, los invierte localmente en el sistema financiero local, obtiene una tasa de interés muy alta, porque se supone que para que esto funcione las tasas de interés en el mercado local son más altas que las internacionales, obtiene un beneficio y lo saca, lo vuelve a convertir en dólares y lo fuga. O sea, entran dólares, los convierte en pesos, ¿sí? Obtiene un interés muy alto, los vuelve a convertir en dólares y los fuga, los saca del país. Entonces, digamos, esto es la fuga de capitales, ¿no? Que se trata de que una masa de recursos son extraídos del circuito económico local, ¿no? Y apropiadas en el exterior mediante mecanismos financieros. ¿Sí? Bueno, la década del 90 es eso, básicamente, ¿no? Es la valorización financiera sostenida, digamos, por el conjunto de la sociedad, digamos, por quién está sosteniendo esa lógica económica en donde unos pocos obtienen un montón de recursos sin hacer absolutamente nada, porque además es pura renta financiera, no hay ningún riesgo, porque nada, no hay absolutamente ningún riesgo. Entonces, eso es lo que de a poco va ahora dando, ¿no? las bases del sector productivo, de la economía local, algo que se va a notar en la última parte de la década del 90, no solamente a nivel del desempleo, a nivel de la destrucción de la infraestructura, ¿no? No solo por el paisaje urbano, en donde predominaban las fábricas abandonadas, era muy común en los años 90, ¿no? Recorrer el conurbano y ver un paisaje de fábricas abandonadas o de ex fábricas convertidas en shoppings, en supermercados, esto era muy común, o en canchas de pádel, por ejemplo, sino que también se ve a nivel de la degradación social, digamos, la degradación de los servicios educativos, del sistema de salud, bueno, en fin, un deterioro social importante, ¿no? y grave. Entonces, decíamos que la desregulación, digamos, no solamente está vinculada a la disolución de los organismos de regulación y de control estatal, sino que también fundamentalmente está vinculada al libre ingreso y egreso del capital financiero. También podríamos agregar la apertura económica, comercial, ¿no? La posibilidad de que ingresen productos importados. Digo, esto también se asemeja a lo que había ocurrido durante la dictadura militar, ¿no? Recordarán que nosotros vimos, ¿no? la apertura indiscriminada de la economía, la posibilidad de importar artículos extranjeros sin pagar impuestos. Pero también al mismo tiempo la desregulación le permite a las empresas la salida irrestricta de sus dividendos o del pago de patentes, es decir, las empresas también podían sacar sus ganancias al exterior, las empresas extranjeras. En fin, digo, esto es un elemento importante. Y en cuanto a las privatizaciones, decíamos, Entel, que era la empresa telefónica, ¿sí? Se compra con bonos de deuda prácticamente. Es decir, a ver, parte de no se incrementa tanto la deuda durante un par de años, entre otras cosas porque, entre comillas, digamos, se pagó la deuda con empresas públicas. ¿Sí? O sea, ustedes van a ver que entre el 91 y el 93 la deuda no crece, o sea,
Entre el 90 y el 2001 crece, se duplica, ¿sí? Pasa de 60.000 a 120, a 140.000. En esos 2 años no crece tanto la deuda. ¿Por qué? Bueno, porque básicamente se usa la deuda para pagar a las empresas. O sea, con deuda se compran las empresas. O a cambio de deuda, mejor dicho, se entregan empresas públicas. Entonces, digo, Entel fue la primera. Después siguieron aerolíneas, ferrocarriles, YPF, subtes, rutas, terminales portuarias, el hipódromo, obras sanitarias de la nación, canales de TV, todos, vías navegables, energía eléctrica, empresas siderúrgicas, empresas petroquímicas, la Caja Nacional de Ahorro y Seguro, la empresa naviera estatal que era ELMA, y un montón de fábricas militares y otras. Como ustedes ven, la lista es enorme y nunca se recuperaron, digamos, ¿no? Pues se recuperó un poquitito, algo de esto, pero la mayor parte nunca más volvió al Estado, digamos, ¿no? Y después, también en materia de privatizaciones, hay que señalar algo muy, muy importante, que es que se va a privatizar el sistema de seguridad social. Bien, eso es muy importante tenerlo presente, es decir, el sistema de jubilaciones y de pensiones fue privatizado. Se creó un sistema, eso sí se volvió a ser estatal, digamos, ¿no? En los años 2000. Pero se creó un sistema el famoso sistema de reparto, que es el que tenemos ahora, el sistema previsional de reparto, o de solidaridad intergeneracional, en donde, bueno, la generación más joven que trabaja aporta y sostiene a los jubilados, que son las personas más grandes, dio lugar a un sistema de administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones, las famosas AFJP. ¿Sí? Es eso, una AFJP, una administradora de fondos de jubilación y pensión. O sea, en realidad, en lugar de ser el Estado el que administra los fondos de los trabajadores que aportan los trabajadores activos, ¿sí? Y con eso pagan las jubilaciones, o sea, en lugar de ser el Estado, son empresas privadas que supuestamente reciben los fondos del Estado, porque eran del Estado, digamos, los aportes de los trabajadores. Y bueno, obviamente eso genera un enorme beneficio para el capital, ¿sí? Muchas veces usaba esos fondos para ofrecerle créditos al Estado y hacer que el Estado se endeudara aún más. Y después, bueno, difícilmente muy pocos pudieron cobrar jubilaciones dignas, si se quiere, o lo que cobraron estuvo muy lejos de lo que las AFJP en su momento prometieron, ¿verdad? Pero además el Estado terminó pagando intereses por los fondos que antes eran del Estado. Digamos, fue una terrible estafa a la sociedad. Eso muy rápidamente después se va a estatizar de nuevo, ese sistema, ya durante el gobierno de los Kirchner. Después lo que se dio fue un proceso de descentralización del Estado también, a través de la federalización y el traspaso de funciones a las provincias. Es decir, había una serie de funciones que estaban en manos de nación. Funciones fundamentalmente la educación, por ejemplo. El sistema educativo estaba a cargo de nación. Bueno, el sistema educativo después se traspasó a las provincias, ¿no? Lo mismo con los hospitales y lo mismo con algunos ferrocarriles también, pero fundamentalmente hospitales y escuelas. ¿Qué pasó? Bueno, pasó que las provincias con menos recursos terminaron desfinanciando hospitales y escuelas, eso también generó una heterogeneidad muy grande a nivel nacional, ¿verdad? O sea que la descentralización estatal, digo, en su momento presentada como una panacea, como algo que iba a ser muy positivo, como algo que iba a agilizar al Estado, bueno, terminó siendo otro factor de desigualdad, ¿verdad? Digo, aquellas provincias que contaban con muchos recursos, tal vez podían disponer de servicios de salud y de educación mejores que otras provincias que no contaban con esos recursos, y ahí el Estado no se hacía cargo de eso. Y luego también el sistema impositivo en la Argentina se hizo cada vez más regresivo.
Fíjense cómo el IVA aumentó del 16% al 18% al 21%. Después nunca bajó, ¿no? Cada vez que sube el IVA no baja. En fin, digamos, creo que aquí planteamos algunas de las cuestiones más importantes en materia económica. No sé si querían preguntar algo sobre esto. Charlemos un poquitito. Opinen, pregunten, lo que ustedes quieran. Preguntas, dudas, ¿se entiende? ¿Qué significa FJP? Administradoras de fondos, de jubilaciones y pensiones. Eso es una FJP. Una administradora de fondos, de jubilaciones y pensiones. Es como que, a ver, cuando uno trabaja en relación de dependencia, digo, eso es cierto también, cada vez hay menos personas que trabajan en relación de dependencia, pero bueno, aún así, la mitad de la población económicamente activa hoy, la mitad, por lo menos la mitad, trabaja en relación de dependencia, en el sector privado o el Estado. Quiere decir que quien emplea a esa persona tiene que hacer un descuento, pagarle, digamos, al Estado, digamos, descontarle al trabajador, ¿no? Un porcentaje, que es un aporte para el sistema de pensiones y jubilaciones, y al mismo tiempo el patrón también tiene que hacer su aporte. O sea, hay un aporte del trabajador y un aporte del patrón. Eso va al Estado ahora. Es el sistema de reparto, se llama así, sistema de reparto, es el Estado. Después, bueno, el Estado con esos recursos paga jubilaciones y pensiones. Y el Estado dispone de esa gran masa, digamos, ¿no? de recursos. Aquí lo que empiezan a actuar son un montón de empresas privadas. Ya en lugar de ser el Estado el receptor, ¿no? de esos fondos, es una empresa privada. Que después, bueno, hace lo que quiere con esa plata. Supuestamente después esa empresa tiene que garantizar el pago de la jubilación, ¿no? Pasa que el Estado le da la plata, es como que le da los ahorros de un montón de personas a esas empresas que se comprometen a pagar en su momento las jubilaciones, porque además hay un tema de tiempo. La FJP recibe una masa enorme de dinero y recién más tarde va a tener que empezar a pagar, ¿no? Y eso era como algo muy difícil. Era improbable después, ¿no? que esa empresa privada pueda afrontar el pago de todas las jubilaciones. De hecho, en muchos países lo que pasó es que el propio Estado terminó pagando las jubilaciones que la empresa privada no podía pagar. Entonces, fue como una terrible estafa porque el Estado le concede a la empresa privada todos esos recursos. La empresa privada, digamos, que los utiliza para obtener beneficios para sí misma, digamos, o para sus socios, y perjudica al conjunto de la población, perjudica a los jubilados. Entre otras cosas, fue muy común que esas empresas en la Argentina le prestaran plata al Estado, o sea, lo que es ridículo, porque el Estado le da la plata a la empresa, una empresa privada, el Estado le concede, ¿no? Esa masa de recursos, ese ahorro de la propia sociedad, se la concede a una empresa privada y esa empresa privada después le presta esa plata al propio Estado, ¿sí? A una tasa de interés alta, lo que es absurdo, ¿no? Pero bueno, esto ocurrió en la década del 90 y bueno, ya para muchas personas parece algo muy lejano, algunos ni saben que esto pasó y muchas personas que actuaron en esta década
hoy pueden aparecer a veces por la tele planteando que esto estaba bien, digamos, ¿no? Que esto fue maravilloso. Así que bueno, de hecho Domingo Cavallo, ¿no? Quien fue ministro, Cavallo fue ministro de Menem, después Cavallo fue ministro de la Rúa, Cavallo fue el que inventó el corralito, Cavallo fue el que generó el colapso. Toda, digamos, la década está bajo la influencia de Cavallo, y si nos vamos un poquitito atrás, Cavallo fue funcionario de la última dictadura, ¿no? Fue director del Banco Central durante la última dictadura y fue el que estatizó la deuda privada, digamos, convirtió la deuda privada en deuda pública. O sea, si hay una figura emblemática de todo este ciclo que arranca con la dictadura y termina en 2001 es Cavallo. El padre de la convertibilidad es Cavallo, el que inventa este sistema para la Argentina en la década del 90 es Cavallo. Bueno, todo esto es la década del 90 también. ¿Qué más? ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Alguna opinión? ¿Se entiende? Pregunta. Bueno, a nivel de la política, para tener en cuenta también, ¿no? Eso capaz que lo retoman el jueves. Y a nivel de la política, lo que se da en la década del 90 es una devaluación de la política, una devaluación de lo público, y es como que la democracia se convierte en una democracia procedimental, ¿no? De puro procedimiento, sin participación de la ciudadanía, ¿no? Una democracia poco participativa, digamos, ¿no? Aunque por abajo la sociedad comenzaba a buscar formas alternativas de participación política. En realidad lo que uno puede percibir hacia finales de la década del 90 es lo que se llama una crisis de representación política. Se ve claramente en las elecciones del 2000 con un nivel de abstención electoral muy alto, con obviamente una desconfianza, un descrédito absoluto de todos los partidos políticos, no solamente los partidos de gobierno, sino que los de la oposición también. Digo, esto ya arranca durante el último periodo del menemismo y se profundiza con el gobierno de la Alianza, con la Rúa. Es como el antecedente inmediato de la crisis, ¿verdad? Ahora, frente a estas políticas que acabamos de mencionar, estas políticas de regulación, privatización, valorización financiera, políticas que priorizaban la especulación por sobre la inversión productiva, que generaban desempleo. Bueno, en este contexto, lo que empezamos a percibir es que comienzan a surgir nuevas formas de resistencia de la sociedad, nuevas formas de conflicto social distintas. Una es que aparecen movimientos sociales nuevos, concretamente lo que después se llamó movimiento piquetero. Arranca en la década del 90, fines del 90, con grandes puebladas, ¿no? De gente desocupada, ¿no? Desocupada por el cierre de la privatización de algunas empresas públicas. El movimiento piquetero tiene su origen en puebladas que se producen en el año 96 y 97 en localidades expetroleras, ¿no? Como Cutralcó, Plaza Huíncul, en Neuquén o Tartagal en Mosconi, y Tartagal y Mosconi en Salta. Eran lugares donde YPF era muy importante, y el cierre de YPF, o la privatización de YPF y el cierre, ¿no? De algunas plantas, dejó a poblaciones enteras en la calle, ¿no? Y ahí empiezan a surgir estos primeros movimientos que, obviamente, como son desempleados, la forma que tienen de protestar es tal vez cortar una ruta. Digo, corte de ruta tiene que ver con una clase trabajadora que se quedó sin fábrica, digamos, ¿no? Antes
el repertorio común era la huelga. Acá, ¿qué huelga van a hacer? Personas que no tienen empleo, que no tienen trabajo, que están fuera del sistema. Entonces, aparece por primera vez en esos años este método de protesta que después se va a generalizar, y se va a generalizar el conurbano. ¿Sí? Ya en el 2000, claramente, 2000, 2001, digo, estos métodos están en el conurbano, están en todo el país, pero fundamentalmente en el conurbano, y ya hay un movimiento de piquetero, digamos, muy sólido, muy importante en esos años. Todo eso se denominan nuevos repertorios de lucha, nuevos repertorios del conflicto social. También tiene que ver con que los sindicatos están cada vez más débiles, ¿no? Entre otras cosas porque la desocupación es muy alta y porque hay muchas personas fuera del sistema. Entonces, aparecen estos nuevos repertorios de acción, estas nuevas formas de protesta. Hay que sumar ya hacia el final del periodo el surgimiento de asambleas barriales, ¿no? Con formas democráticas que crea la propia sociedad, formas de participación, ¿no? En barrios, ¿no? Se organiza una asamblea que trata de resolver cuestiones vinculadas a la vida cotidiana muchas veces, y en ausencia del Estado, obviamente, o ante las limitaciones de los mecanismos participativos de las instituciones tradicionales. Pero digo, también hay otros fenómenos de la época que después se van a ver, emergen después de la crisis del 2001, ¿no? Como las fábricas recuperadas, fábricas abandonadas por sus expropietarios, que son tomadas por los propios trabajadores, digo, que se encargan de mantenerlas productivas, ¿no? Siguen produciendo. O sea, ese fenómeno también. Incluso hay fábricas muy grandes que van a ser fábricas recuperadas. El caso de Salón, en Neuquén también, es emblemático. Y al mismo tiempo también empiezan a surgir organizaciones barriales, de todo tipo, ¿no? De comunicación o de contracomunicación, de contrainformación, culturales, en fin, digamos, hay todo como una recomposición por abajo, digamos, del entramado social, ante fundamentalmente la crisis de las instituciones tradicionales, en especial de los sindicatos y de los partidos políticos. Ese es el otro aspecto que quería mencionar también, que me parece que hay que considerar. Bueno, esto básicamente por ahora. No sé si ustedes querían comentar algo, preguntar algo. Me parece que por hoy ya tanta información me dieron de vuelta. No sé si pudieron leer los materiales, si pudieron leer el texto. Preguntas, dudas, opiniones. ¿Se entiende esto? ¿Quieren preguntar algo? ¿Tienen alguna duda? ¿No? Bien, bueno, seguimos con esto y la idea es ver un poco la clase que viene, todo el periodo previo a la crisis del 2001, ¿no? En realidad un poco es centrarnos ahora en la crisis del 2001
Bueno, muchas de las cosas que mencionamos hoy, si bien arrancan muy atrás, es como que conducen ahí, digamos, ¿no? Llevan a esa explosión, digo, el mismo régimen de convertibilidad, ¿no? O el mismo sistema de valorización financiera, las privatizaciones, el desempleo, bueno, todo lo que dijimos, todo lo que ocurre en la década del 90, incluso las cuestiones más vinculadas a la política, a la crisis de representación, bueno, todo eso conduce al estallido de 2001 y al cambio, digamos, que significa 2001, ¿verdad? Un poco la idea es que la clase que viene puedan trabajar sobre los antecedentes más inmediatos, sobre el contexto del 2001 y ver qué situación inaugura 2001, ¿no? Qué cosas cambian a partir del 2001, porque bueno, ahí ya estamos frente a un nuevo ciclo económico, un ciclo económico, político también, económico, político, social, cultural, digamos, un nuevo periodo. Así que un poco la idea es seguir trabajando en esa línea. ¿Está? Preguntas sobre la década del 90, sobre este periodo. Bueno, obviamente, yo les sugiero que profundicen en la profundización de lo que es la valorización financiera, ¿no? Tomando en cuenta la reforma del Estado, ¿sí? Lo que se conoció como la reforma del Estado, las políticas de privatizaciones, ¿sí? Y la ley de convertibilidad, ¿sí? Como a partir de eso ustedes pueden explicar buena parte de los procesos económicos de la década, ¿no? Digo, todo eso tiene un impacto en el achicamiento del Estado, el desempleo, en fin, todo lo que acabamos de desarrollar. ¿Está? Para ponerlo en claro, esos serían los ejes. Valorización financiera, reforma del Estado, ley de convertibilidad, privatizaciones. ¿Sí? Con palabritas sueltas a partir de las cuales ustedes pueden reconstruir todo un proceso. ¿Se entiende? Bueno, y también, obviamente, la idea de Estado neoliberal, ¿no? Acá lo que tenemos es este par entre una matriz de valorización financiera y una forma de Estado que nosotros denominamos neoliberal. ¿Estamos? ¿Se entiende eso? ¿Quieren preguntar algo? ¿Opinar algo? ¿Estamos? ¿Quedamos así? Entonces, bueno, un poco la idea es el próximo encuentro ver prolegómenos del 2001 y el periodo que inaugura 2001. ¿Está? Si no hay más preguntas, cortamos acá. ¿Hay preguntas? ¿Alguien quiere comentar algo? ¿No? ¿Me escuchan? Sí, profe, por ahora todo bien. ¿Están escuchando? Porque la verdad que hay poco intercambio. Bueno, listo entonces. Nos veríamos ustedes siguen con Sergio el jueves, nos vemos el lunes nosotros. Quedamos acá. Suerte, que les vaya bien. Chao, profe. Chao, chao.